Sí, hola, buenos días, tardes o noches, según el momento que hayáis elegido para ver este vídeo. Tenemos aquí una presentación avanzada de nuestro Passive Wealth con Momentum, presentado hace poquito, que ha hecho Juanma, ¿no? El departamento de I+D, que me gusta a mí decir, y yo soy Juan Francisco Rodríguez. Yo voy a hacer un poco de abogado del impasible, hacer las preguntas esas que haría, no sé, cualquier persona interesada en el método, y Juanma pues nos da todos los detalles de los backtesting Es una presentación que tiene conclusiones muy interesantes, que tiene un periodo de backtesting muy amplio y sin más, Juanma, cuando quieras vas empezando. Yo te voy haciendo preguntas o, no sé, Estupendo. dialogamos, nos interrumpimos y lo que haga falta. Sí, vamos a hacerlo un poquito Tienes fluido, ya que estamos tú y yo solos, pues lo que has poco comentado. interactivo, ¿no? Interrumpiéndome cuando veas que me pierdo un poco Sí, 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 sí. para que quede más o menos claro. Voy a Ajá. compartir pantalla de un PowerPoint que hemos hecho. Bien. Bueno. Bien, Estupendo. el motivo de hacer esta presentación es ampliar un poco el periodo testeado, ¿no? En el banco de pruebas, el backtesting que os habíamos mostrado corresponde con el periodo de nuestro Classic, que empieza en diciembre del 98 hasta el 2017, hasta mayo del 2017 que lo paramos, que fue cuando el euro entró a cotizar y hubo vehículos en euros, ¿no? Lo que pasa es que este periodo ha tenido dos recesiones importantes, ¿no? La de las .com y la del 2007, que han marcado mucho. Tiene un sesgo con dos caídas importantes que hace que los sistemas, bueno, pues funcionen cualquier sistema de timing basado en estar fuera del mercado, pues funcionen mejor que el propio mercado, ¿no? Pero eso es una cosa particular de estos últimos, del siglo XXI, ¿no? Que no ha pasado antes. Entonces, si ampliamos el periodo testeado, pues evitamos ese sesgo. Entonces, bueno, lo hemos hecho de momento desde 1969 a través de los índices MSI y es lo que vamos a contar un poco ahora. Bueno, ya conocéis esta diapositiva, ¿no? Que es la presentación del sistema mixto basado en el algoritmo y en el momentum. Es decir, consiste en invertir la liquidez que se invertía en renta fija, invertirla por el sistema de momentum. Y el algoritmo sigue funcionando exactamente igual entre esa liquidez y los activos, ¿no? Esto es un poco repetitivo. Ya, si os acordáis de la primera presentación, el algoritmo está basado en comprar, mantener y rebalancear, es decir, en la regresión a la media. Lo que sube por encima de su media histórica tiende a volver a lo mismo. Entonces, son periodos superiores a un año. Es decir, si baja emergentes, compramos trocitos de emergentes porque pensamos que luego va a volver a subir. Lo mismo con cada índice. El momentum se basa en lo contrario. Se basa que en periodos inferiores al año el dinero atrae el dinero y lo que sube sigue subiendo, ¿no? Es la teoría del impulso. Periodos inferiores a 12 meses. Mezclando las dos técnicas, que son contrarias pero que se complementan muy bien, pues obtenemos resultados mejores que aplicando cualquier técnica por separado, ¿no? Y en esto se basa la unión de Impassive, del algoritmo impasible, con Momentum. Entonces, este backtesting que vamos a mostrar en este vídeo es... Conocéis la cartera, vamos, de Impassive, la que el Classic consiste en es un armario con varios cajones, con varios índices. Actualmente tenemos estos, el MSCI World, el MSCI Europe, el MSCI Pacific, MSCI Emergentes, de pequeñas empresas, el World Small Cap, una parte de rates y una parte de materiales preciosos a través de mineras. Entonces, intentaremos sacar datos más antiguos para poder hacer el armario completo, pero de momento no nos ha sido posible porque cuesta encontrar datos tan antiguos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a sacar uno de los cajoncitos. Uno de los cajoncitos del World vamos a hacer con el índice más conocido, que es prácticamente el SP500, que es el MSCI Norteamérica, donde el SP500 pues, debe pesar el 90 y tantos %, o sea que prácticamente es como replicar el SP500, y lo vamos a hacer de tres maneras, ¿no?
Vamos a hacer de tres maneras. Invirtiendo la liquidez por momentum. Un momentum muy sencillo, no es el dual momentum, es simplemente estar invertido en el propio índice por momentum, por impulso. Es decir, siempre y cuando el rendimiento de los últimos 12 meses sea superior a cero. Entonces, si es superior a cero, si tiene un rendimiento positivo, la liquidez está invertida también en el mismo índice, ¿no? Es un sistema similar al dual momentum que estamos haciendo en nuestras carteras. O sea, en esas zonas de impulso estaríamos al 100%. Eso es, estaríamos al 100% en el mismo bolsa índice. Americana. Vale. Eso es, eso es. Uh-huh. Lo compararíamos con lo que sería el similar classic, ¿no? Que es invertir la liquidez en renta fija. ¿En qué renta fija? Pues en bonos del Tesoro estadounidense de corto plazo, ¿vale? Que eso sería lo más similar que tenemos a nuestro classic. Es decir, la liquidez, el activo, solo hay un activo, recordar, el S&P 500, y la liquidez, bonos del Tesoro a corto plazo. Similar al classic, azul clarito. Y luego en verde, que es la liquidez sin invertir, en cash, directamente, que da cero patatero. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque puede ser un poco lo que hemos tenido en los últimos 2 años y lo que nos puede deparar el futuro, ¿no? Estamos en burbuja de renta fija, la renta fija no da nada de rentabilidad cuando históricamente nos ha dado un 3,5%. La inflación, eso no sería ningún problema si la inflación no repunta, pero la inflación parece que está repuntando, entonces se produce un gap ahí entre la renta fija y la liquidez y es el problema que detectamos este verano y por lo que surgió, ¿no?, el motivo de investigar el momentum y al final hemos dado con un sistema que es mejor de lo que pensábamos. Pues, o sea, por resumir, es un backtesting de muchos más años que no va a tener el sesgo que ha tenido de los .coms y de la crisis del 2008 para intentar generalizar conclusiones. Se usa Estados Unidos porque hay datos muy antiguos, es el mercado más maduro y ahí se pueden encontrar fácilmente datos. No hubo cambio de moneda ni hay que hacer cosas raras. El único defecto que tiene este estudio es que, claro, solo tiene en cuenta Estados Unidos, con lo cual el beneficio de la diversificación pues no está ahí y de la descorrelación, por ejemplo, que proporciona el oro tampoco está ahí. Pero aún así se pueden sacar conclusiones por comparación, evitando el sesgo de... Porque claro, al algoritmo le vienen muy bien las caídas enormes una vez que hay recuperación, pero esas caídas pues han sido abundantes en el siglo XXI, menos abundantes, por ejemplo, en los 80 y los 90, ¿no? Eso es. Tendríamos, digamos, todos los periodos. En el 73 hubo un periodo de inflación alta con caídas en bolsa, pues eso también lo vamos a probar. Y bueno, sí, no tenemos la diversificación, estamos tratando solo un cajoncito, pero como al final es un backtesting de comparación, ¿no? Pues esas conclusiones las podemos sacar perfectamente, extrapolarlas directamente al armario completo. Es decir, aquí no tenemos diversificación, pero ninguno de los tres lo tiene. Entonces las conclusiones que sacan como son, entre ellas, pues pueden ser se puede extrapolar perfectamente al armario completo, ¿no? Cogemos un cajón para luego hablar sobre el armario. Y de todas formas, el beneficio principal es casi medio siglo donde ha habido mucha inflación, deflación, estanflación, ha habido todos los tipos de escenario macroeconómico, mientras que un backtesting desde el 98, 99, pues tiene el sesgo de que el mundo ha estado más en rango de parámetros macroeconómicos. Bien, eso es. Vale, pues seguimos. Pues adelante, bueno, pues entramos directamente en faena con la gráfica. Bueno, el periodo es diciembre del 69, mayo del 2017. Y entramos directamente con la gráfica time desde el 69 al 2017, luego la vamos a partir en trozos, vamos a hacer series decenales, series de 12 años, de 6, en fin. Pero vamos primero con la gráfica general. La gráfica general, entonces voy a explicar un poco los códigos de colores porque van a ser repetitivos y van a ser siempre los mismos. En rojo está el índice, es decir, comprar y mantener, buy and hold. Es decir, comprar 100 unidades en el 69 y no hacer nada. Esas 100 unidades en el 69 comprando el S&P 500 o el MSCI Norteamérica, que es el S&P 500, pues se han convertido en 6.703, ¿vale? Y ese es el rojo. El azul clarito, debajo un escalón, por debajo del azul oscuro para explicarlo, el azul clarito sería como el classic, es decir, invertir
el 50% en el 69 en el activo, en el SP500, y el 50% en bonos del tesoro. Y dejar correr al algoritmo. Entonces, siempre va a ser traspasar. El verde es la liquidez pura. Invertir el 50% en el SP500, en el índice, y el 50% en cash, y dejar actuar el algoritmo. Y ahora subo el escalón de arriba, el WNAM100 significa Impassive Wealth Norteamérica Momentum 100. ¿Qué significa eso? Pues que la liquidez está invertida al 100% en el propio índice por momentum. Es decir, cuando el rendimiento por encima de los últimos 12 meses esté por encima de cero, estamos en el índice, estaríamos invertidos en ese momento al 100%, y cuando esté por debajo de cero, nos salimos. Es decir, la mitad de la cartera basada en el momentum, la otra mitad de la cartera basada en comprar, mantener y rebalancear, ¿no? En reversión a la media. Entonces vemos las primeras conclusión inmediata. Ganamos al mercado, es decir, la rentabilidad de mezclar los dos sistemas es superior a la del a comprar y mantener. Por muy poquito, 9,3 como 9,8, pero ese medio punto en 48 años, pues es mucho, ¿no? De 6.703 a 8.372. Aquí se ve muy claro lo del sesgo del 99 en adelante. Del 99 en adelante, que son la mayoría de backtesting, el Impassive Classic prácticamente empata con el mercado, estando invirtiendo muchísimo menos. Pero esa conclusión del sistema da la misma rentabilidad que el mercado, no es extrapolable a otros entornos macroeconómicos, como pues los mercados ascendentes del 80 y de los 90. Con lo cual, la innovación de añadir momentum realmente sí hace que en una mezcla de entornos muy diferentes haya una rentabilidad superior al mercado. Eso es. Esa es una de las... O en este caso sí que va a tender al mercado, pero controlando el riesgo. Controlando el riesgo significa que voy a tener menos caídas y menos volatilidad, ¿no? Porque no siempre voy a estar invertido en el mercado. O sea, consigo tener una rentabilidad superior o muy parecida, pero sin estar invertido al 100% siempre. Y eso es gracias a la gestión de la liquidez que hace el algoritmo. Eso es así. Y que en este caso la liquidez está invertida también cuando toca, ¿no? Sí. Vemos, curiosamente, que invertir con la renta fija ha vuelto a dar ese 7% famoso, que parece que se nos repite, ¿no? Que nuestro Classic desde el 19 ha dado un 7%, bueno, pues aquí casualidad vuelve a dar un 7% el Classic con renta fija. No sé, parece que se cumple como esa máxima, que invertir en el Classic normal da en torno al 7%. Pero fijaros la importancia de la renta fija. Quitamos de la cartera la renta fija, que puede ser lo que nos pase en un futuro, y ese 7% pierde 2 puntos, se queda en un 5,3%, ¿no? Es decir, que si no invierto la liquidez en algo, ya sea en activos de bajo riesgo o en Momentum o otro sistema que nos podamos, que oye, habrá otros sistemas para invertir la liquidez, y se queda simplemente la liquidez como la tenemos actualmente, pues bajamos el rendimiento bastante, ¿no? Bajamos a un 5%, un 5,3%, y eso es porque la mitad de la cartera no está invertida en nada. Es que aquí hay periodos que la renta fija daba una rentabilidad muy jugosa, pues un 7, ¿no? un 8, eso es. Entonces, en los 70 seguramente el azul claro adelanta a la verde en algún momento en los 70 y 80, y ya la verde nunca recupera, a pesar de que la renta fija deja de dar esta rentabilidad. Sí. Hay una escala logarítmica. Sí, por la ahí, siguiente, ¿no? eso es lo que iba a decir. Esta escala logarítmica se ve mejor. La escala logarítmica simplemente es, claro, como la otra escala se va acumulando, pues 100 unidades convertidas en 8.000 y pico, pues no ves lo que ha pasado al principio. En escala logarítmica se pone todo que a la misma escala, digamos, ¿no? Para entendernos. Entonces, por ejemplo, se ve la bajada del 73, muy gorda, que esa fue parecida a la del 2001. Se ve el crash del 87 del petróleo, ¿no? 87-88. Se aprecia, ¿no? Y se ve como la línea roja y la línea azul se van abrazando, ¿no? A veces la azul está por encima. En periodos superalcistas el mercado, pues claro, supera lógicamente, porque nosotros al estar con momentum, pues hay veces que estás fuera del mercado, luego pasa al revés. Entonces, por eso yo la conclusión digo que se tiende a tener una rentabilidad como poco la del mercado.
Y en largos plazos está demostrado que es superior. Luego lo vamos a ver en las series. Lo importante de este backtesting son las series. Ya la veréis que se va a sacar muchas conclusiones. Hemos hecho series de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 5 años, de 6 años, de 10 años y de 12 años. ¿Las series qué significan? Series que voy de mes a mes, es decir, de mayo del 2007 a mayo del 2008. Luego de septiembre a septiembre, ¿no? Esas son las series. Entonces hay 500 y pico series de un lado, 600 y pico series de otro, y ahí se puede extrapolar, se puede sacar mucha información que se puede extrapolar luego a la cartera global, ¿no? Aquí en la logarítmica se ve pues la caída que mencionabas del 73-74. Ahí el mercado pierde mucho, la línea roja da un pico hacia abajo, el impassive es mejor, cae menos, lo que hace siempre, cae menos y se recupera más, pero llega un momento que a partir del 77, que empieza a haber una subida casi continua, ahí la línea roja ya adelanta al impassive con renta fija, porque el impassive con renta fija tiene mucha liquidez que no produce tanto como el mercado bursátil que estaba ahí pletórico, ¿no? Hasta el 87 que hay otra pequeña caída y ya nunca adelanta el buy and hold. Mientras que la que tiene momentum, efectivamente, pues un poco por encima, un poco por debajo, hasta que se empieza a separar y en un momento dado, digamos, ya gana todo el rato. Pero efectivamente, sí. las series, porque las series ponen el 0 de los 4 en el mismo punto. Eso es. Y ahí estás viendo del 80 al 90, de febrero, marzo, como mencionabas, y claro, ahí ya hay más. Porque aquí una vez que un sistema toma ventaja, ya el resto no recupera. Claro, y eso no pasa. Normalmente claro. Tú tienes una ventana de... Ojalá tuviéramos 46 años de inversión, claro. ¿no? Pero normalmente pues vas a estar en el mercado invertido en el mercado, pues en nuestros casos, ojalá estemos 20 años, 25 sí. años. Pero bueno, luego ya hay la fase de retiro, en fin. Las series aportan el que cada persona entra en el momento que entra. Eso es. Y ahí se pueden establecer un poquito más de... Es decir, si estoy invertido 10 años, ¿qué porcentaje de veces pierdo dinero? Si estoy invertido 10 años, ¿qué porcentaje de veces el momentum gana al Classic? Preguntas de ese estilo se resuelven con las series. Pues nada, vamos allá, ¿no? Sí, bueno, terminar de explicar el cuadro, que no lo he dicho. Lógicamente, la primera columna es rentabilidad, la segunda columna es volatilidad, la tercera columna son caídas promedio y la última columna es caídas máximas, ¿no? Entonces se ve cómo se obtiene más rentabilidad con menos volatilidad, con menos caída promedio y con menos caída máxima, ¿no? Lógicamente. Sí. Y otra lección que es muy básica. Este gráfico de caídas, ¿no? El anterior hemos visto gráficos de rentabilidad y este es un gráfico de caídas, también de los 48 años. También de los aquí no hemos puesto el verde, pero vamos, está puesto el rojo, el azul oscuro y el azul clarito. Es decir, el mercado con sus caídas, una línea media para que se vea que las caídas medias del mercado son del 12,5, el 12,5. Luego la caída media del Impassive con Momentum 9,2 y las del Classic pues mucho menores, ¿no? Lógicamente aumentamos la volatilidad del sistema, pero se aumenta la rentabilidad, ¿no? Pasamos de un 7% a un 9,8%, en este caso 2,8 puntos más. Y aquí vemos la correlación un poco de las caídas. Entonces, fijaros en caídas más o menos prolongadas como la del 2001, la del 73, la del 2008, donde el algoritmo sí hace su función, y sí protege, ¿no? De 35-47, las caídas en el 2001, 37 frente al 52. Y solo cuando hay un flash crash, como fue en el 88, ¿no? La crisis del petróleo, pues que ahí no te da tiempo. En el Classic sí, porque hay una parte que no está invertida en el mercado y, lógicamente, cae un 14, cae a la mitad, porque hay una parte que no está invertida. Pero, claro, cuando estás invertido al 100%, porque el momentum te pide estar invertido y el mercado cae de golpe, fijaros que la caída es bastante igual, 30% y 30%, ¿no? Pues bueno, se ven todos los casos típicos de todas las caídas que ha habido. O sea, eso es cuando hay una caída muy profunda y muy corta, en ¿no? el tiempo. Porque como el momentum te refugias, sacas el paraguas, digamos, con la rentabilidad del último año, si hay una caída de 6 meses fortísima, tú sigues invertido en momentum y te comes la caída, no te da tiempo. Mientras que en la mayoría de los casos suelen ser caídas más prolongadas y
Aún así, eso no es un motivo para cambiar los parámetros del momentum, que se han elegido por ser los óptimos y no hay que andar cambiando las cosas No, así es sobre la simplemente una marcha. característica, saberlo que en este periodo hubo una crisis Sí. muy profunda en el tiempo, es decir, muy corta en el tiempo, que fue Sí, cuestión el lunes negro, el lunes negro famoso del 87 de octubre del Y aún así el 87. sistema funciona, porque oye, se recuperó pronto y Sí, sí. ha dado más rentabilidad. O sea que no hay que tener miedo a incluso a un escenario malo como ese. Y luego las caídas del 2001-2008, ahí sí que el algoritmo sí que dio tiempo a que el momentum se fuera a renta fija y el algoritmo hizo su función, que fue comprando en las caídas y te protege. Y luego, sobre todo, la recuperación es mayor, ¿no? Aquí hay que ver dos parámetros. Una cosa es la caída, lo que baja, y otra cosa es que es el eje Y luego está el eje X, que es la recuperación, ¿no? Si vemos la línea roja del 2001, tarda en recuperarse hasta el 2006, ¿no? Si vemos las dos azules, se recuperan un par de años antes o 3 o 4 años antes, ¿no? O sea, importan las dos cosas. El porcentaje de la caída, que es en el eje Y, y en el eje X, el tiempo de recuperación. Y vemos siempre que el tiempo de recuperación es mejor con el algoritmo, lógicamente, porque te está protegiendo. Para eso... Tiempo de recuperación es de 0 a 0, ¿no? Eso es. De cero, eso es. Medido en el eje X, que es, digamos, en horizontal. Eso es, porque esto es un gráfico de caídas. Es un poco extraño de ver. Una cosa que nunca me canso de repetir y que ahora más o menos los mercados son razonables. Cuando nos pase una cosa de estas, hay que agarrar el timón fuertemente y no querer hacer que, oye, que ha habido una caída el miércoles, que no, nos salimos del momento. En el momento que empecemos a hacer decisiones activas, presa del pánico y tal, descuadramos el sistema y por salirnos nos perdemos una recuperación más rápida, es decir, tenemos que mantener el rumbo y cuando haya tormentas aguantar el chaparrón, que es una de las cosas que a mí me da, porque todavía no, en la corta vida que tenemos de impasibles, no hemos tenido todavía un mercado de estos terroríficos, que en 2008 menos 52%. Hubo una caída en el 2015 del 10%, que nos comimos y ya superada. Los que entramos ahí justo, ¿no? Bueno, yo llevo un par de años antes, pero tú, Julio, Javi y Claudio, pues nada más entrar os tragasteis un 10%. Y se ha tardado en recuperar al final. Ya están en positivo, pero se ha tardado en recuperar, lógicamente. Ahora han pasado a los últimos que han entrado. A Tito, por ejemplo, pues ha entrado en el pico, pues también lleva un porcentaje de caída, ¿no? Y bueno, pues es normal. Es normal. No hacemos timing. Compramos en el momento que compramos, pues bueno. Seguimos el guión y lo que dice Juan, ¿no? O sea, el camino, o sea, el trabajo está hecho para seguir luego el camino. Es decir, esto es backtesting, haremos más, podéis preguntar todas las dudas que tengáis. O sea, hay un trabajo detrás para que luego poder ejecutar las órdenes cuando tengamos que hacer lo que va a ser siempre en el peor escenario posible, ¿no? Ahora estamos dando órdenes de venta casi siempre. Eso significa que todo está subiendo y que estamos vendiendo de activos a la liquidez, pero lo gordo vendrá cuando venga una caída y tengamos que comprar y la liquidez se vaya agotando, la liquidez pase de estar invertida en momentum a estar invertida en renta fija, en fin, pues eso lo veremos. Bueno, vamos a seguir. Muy bien. Sí, cómo no. La primera, bueno, estas son las series que hemos hecho, ¿no? Vamos a, si veis en la derecha está el número de series. Desde este periodo, desde el 69 al 2017, desde diciembre del 69 a mayo del 2017, hay 558 series de un año, 546 series de 2 años, 534 series de 3 años, 510 series de 5 años, 498 series de 6 años, 450 series de 10 y 426 series de 12. Es decir, muchas series para poder sacar estadísticas más o menos fiables. Muchas más que en el periodo del 99 al 2017 que os hayamos mostrado. Entonces, en esta primera diapositiva es muy sencilla. Es comparar qué sistema de los dos, del Classic y el invertido por momentum, lo hace mejor. Entonces, vemos cómo según se va ampliando en los periodos de años, pues el momentum va teniendo mayor porcentaje de ganancia, ¿no? Se ve que en 10 años se vuelve a repetir lo mismo que dijimos en su momento, que en 10 años no hay ninguna serie de invertida la liquidez por renta fija que gane
a momentum, a la liquidez invertida por momentum en 10 años. Lo mismo que os dijimos en el periodo del 99 al 2016 con una cartera diversificada, aquí se da en 48 años y con un único activo. Pero fijaros en un año. En un año, una de cada 4 años gana la cartera clásica, o sea, la inversión clásica en renta fija. A 2 años, pues una de cada 5. A 3 años, uno de cada 10. A 5 años, uno de cada 10 también. A 6 años, uno de cada 20, ¿no? Incluso en periodos de 6 años, una que hay 498 series, pues una de cada 20 series lo ha hecho mejor con renta fija, ¿no? Pero bueno, en 10 años, por eso recomendamos siempre nuestra ventana de inversiones mínimo 10 años por este tipo de cosas, ¿no? Porque vemos que se gana el mercado, vemos que Pues, en el mercado en el sentido de las recesiones, vemos que se gana el sistema de renta fija. o sea, para mí esta diapositiva refleja muy bien el efecto miopía del inversor. Es decir, me meto al momento, con lo cual pues arriesgo un poco más, pago un poco más por impassive y caray, resulta que si me hubiera quedado sin momentum hubiera ganado más. Bueno, pues sí, hay una de cada 4. Que puede pasar eso a un año. El asunto es que siguiendo en el momentum y no importando ese tipo de cosas, cuanto más se espere, la probabilidad de haber ganado más que habiéndote quedado en renta fija va aumentando cada año y llega un momento donde has ganado más que el que se ha quedado en renta fija. Es decir, a veces nos miramos a 3 meses, miramos a un año y si hubiera hecho, el si hubiera es también letal, ¿no? Porque siempre pensamos que hubiera pasado si yo hubiera, ¿no? Pero esto demuestra que la decisión, digamos, racional, teniendo el lujo de poder invertir a largo plazo, es usar el momento. Así de simple, ¿no? Con más Porque, no sé volatilidad, si... con Sí, más caídas, sí, con más sí, sí, sustos, sí, sí, pero el premio es sí, mayor. sí, o sea que... Seguimos la Efectivamente, siguiente. pero hay que esperar, es un premio a la paciencia, ¿no? Eso es. En esta diapositiva lo que mostramos es el porcentaje de series con pérdidas de los 3 sistemas. De comprar y mantener, que es el rojo, ¿no? Comprar y mantener el SP500, comprar y mantener y rebalancear con el algoritmo y con renta fija, el azul clarito, y comprar y mantener y rebalancear con el algoritmo invirtiendo en momentum, que es el azul oscuro, ¿no? Entonces vemos que a un año prácticamente una de cada 4 veces el mercado pierde. Y fijaros que también una de cada 4 veces, incluso un poquito más, ¿no? El 24%, el 25%, el momentum pierde. O sea, incluso en un año el sistema de invertido por momentum pierde más veces que el mercado. Es anecdótico porque es un 1% más. Pero bueno, no deja de ser cosa. El Classic, con el de renta fija, lógicamente, uno de cada 5, porque, oye, tiene menos porcentaje de inversión y, lógicamente, siempre va a funcionar con menos series de pérdidas. A 2 años, el mercado baja al 16, momentum a 14, renta fija al 11. A 3 años, el mercado a 16, vamos bajando. Veis que el mercado se mantiene a 3 años, ya el algoritmo, se empieza a ver la función protectora del algoritmo. Recordad que el algoritmo surge con la idea de proteger el capital, ¿no? El estar vendiendo paquetitos y comprando paquetitos es para proteger el capital, para ver que cuando las cosas suben, pues yo vendo, y cuando las cosas bajan, yo compro, ¿no? Entonces se ve cómo las barras azules van disminuyendo y la barra roja no disminuye tanto, ¿no? A 5 años, pues 13%, fijaos a 5 años, anecdótico, un 1% de las 510 series tiene pérdidas en el Classic y un 2% en el del Momentum. Y fijaros a 6 años, ninguna ya. A 6 años el mercado sigue perdiendo un 5% de las veces y a 6 años ya ninguna de los dos sistemas basados en algoritmo tiene pérdidas. A 10 años, por supuesto que ninguno, ¿no? Pero a 10 años el mercado sigue teniendo un 5% de series con pérdidas y nos tenemos que ir a 12 años para que ningún sistema tenga pérdidas. Es decir, de las 426 series de 12 años, ni siquiera el que compró y mantuvo el SP500 tuvo pérdidas. ¿Vale? A 10 años sí, pero a 12 años no. Y bajamos nosotros ese periodo casi a la mitad, ¿no? Bueno, no, a la mitad, de hecho. A 6 años ya no hay ninguna pérdida y a 5 años casi ninguna. Este es importante. Lógicamente, esto es uno de los cajones de nuestro armario. Nuestros resultados en teoría tienen que ser mejores porque estamos diversificados. Este es un sistema donde solo está en el SP500. Si nuestro armario tiene muchos cajones y tenemos emergentes, tenemos Asia, tenemos oro, tenemos REIT, a lo mejor tenemos un rendimiento inferior porque es la suma de los todos, o mejor, no lo sabremos, pero lo que sí está claro que vamos a tener es
mejores recuperaciones y menores caídas porque estamos juntando activos volátiles. Y al juntar activos volátiles ya sabéis que, paradójicamente, el sistema es más seguro, ¿no? Pero bueno, esa conclusión se puede extrapolar, ¿no? Estas conclusiones en un solo activo se pueden extrapolar al armario completo. Una pregunta, Juanma, aquí ya haciendo de abogado del impasible. Cuando hablamos de pérdidas nominales. Pérdidas nominales, sí, no respecto a la O sea, inflación, ¿cierto? ahí no Pérdidas tenemos la por debajo de cero. inflación. Puede ver que Vale, alguna, si tenga, no, lógicamente vale, habrá más si tenemos en cuenta vale. la inflación. No, Y son pérdidas luego, nominales, por debajo de cero, sí, tienes razón. y, Buena y luego puntualización. efectivamente, no, bueno, supongo que hay gente que se estaría haciendo la misma pregunta y así ya la contestamos ya que no están presentes. Sí, lo de que es un sistema defensivo, eso está claro. Muchos inversores, grandes inversores, creo que era Howard Marks el que decía bueno, que había gente que era capaz de hacerlo mejor que el mercado cuando el mercado era muy favorable, pero que luego si perdían más que el mercado cuando el mercado se tornaba negativo, que ahí perdían, y que había inversores que estaban especializados en ganar más cuando el mercado era bueno y había otros que estaban especializados en perder mucho menos cuando el mercado es malo. Y en ambas condiciones, al compararte con un benchmark, puedes ser un buen inversor. El caso nuestro es defensivo, nos protege de esas bajadas y por lo tanto pues nos da, digamos, tranquilidad. El saber que con 6 años no se ha perdido nunca en esa cantidad de series desde el año 69, pues hombre, el futuro nadie lo sabe, ¿no? Pero es de suponer que algo similar, y lo mismo que antes, que a un año puede pasar cualquier cosa, que a un año es como un 25%, es como, no sé, tirar 2 monedas al aire y que salga cara a cara o que salga cruz cruz, tú pierdes. Bueno, pues puede suceder. Mucha gente lo que pasa es que se desanima, dice que la bolsa es como una ruleta, se cansa, vende todo y no invierte nunca más en su vida. Y entonces lo que se pierden es las enormes rentabilidades que se pueden conseguir si se aguanta a largo plazo. En fin, machacamos siempre las mismas ideas, pero es que son fundamentales, ¿no? A veces son... Muy bien, pues Bueno, pasamos seguimos. página, ¿no? Sí, siguientes son de rentabilidades, estas rentabilidades promedio, anualizadas. ¿No? Pues se ve que es muy machacón. Fijaros que en las 558 series de un año, si hacemos el promedio, pues siempre se ve que la línea azul, el porcentaje de momentum, es un poquito superior al mercado. Y el otro ronda el 7%, ¿no? 7,5, 7,4, 7,4, 7,5, 7,5 y el otro por encima del 11. Me da igual aquí los números. Yo aquí sobre todo es por comparar, ¿no? O sea, compararos que este activo, es decir, el SP500 ha tenido una rentabilidad media en estas series en torno entre el 10 y el 11%. Si manejamos ese mismo activo matemáticamente, con un ingrediente que es la renta fija, obtenemos un 7,4, es decir, 2 puntos y medio por debajo. Si lo manejamos matemáticamente con él mismo, pero invertido por momentum, pues obtenemos un rendimiento superior con menos volatilidad, con menos bajadas y con menos recuperaciones, ¿no? Entonces, en las rentabilidades promedio, que es, yo creo, la menos interesante, esta diapositiva, ahora vamos a ver otras que son un poquito más interesantes, bueno, pues se ve machacón, que es lo mismo, ¿no? Es que aquí corrígeme si estoy equivocado, pero al hacer muchas series y luego hacer un promedio, es por lo que salen los mismos resultados prácticamente en todos los plazos, porque al promediar estás, digamos, normalizando, homogeneizando, mientras que en la anterior de máximas caídas y se ve un descenso importante según va aumentando el plazo. Eso es. Por eso son interesantes las dos siguientes, que ya no van a ser rentabilidades promedios, sino es la rentabilidad del más suertudo y del menos suertudo. Es decir, el que mejor lo ha hecho y el que peor lo ha hecho de esas 558 series de un año y de esas 426 series de 12 años, ¿no? Y entonces vamos a ver, por ejemplo, las rentabilidades máximas, ¿no? Esto es anecdótico también, porque es uno de cada serie, o sea, el mejor de las 558, el mejor de las 546. Pero podemos sacar conclusiones interesantes. La primera conclusión interesante que se saca de esto es que incluso en el mejor, el sistema con momentum no pierde tanto ventaja, ¿no? 58,7, 52, 37,7, 35,4, no pierde tanto. El azul clarito, lógicamente, tiene que perder un poco más porque la mitad de la cartera, digo la mitad, a veces será menos, a veces será más, está invertida en renta fija.
Entonces, bueno. Pero bueno, se ve interesante, ¿no? Que el mejor, el más suertudo, tienen rentabilidades parecidas. Se ve que se estabilizan además, ¿no? A Eso mayor es. plazo, el comprar y mantener y el Impassive con Momentum empiezan a ser muy, mientras que a un año hay una cierta diferencia de un 6%, según se avanza se van equilibrando. La de Eso es. 6 años es 20, hay unas décimas nada más, y las otras a más plazo también. O sea que Eso se es. va... Sí. Pero sí, esto es que entras, tienes suerte Y ya y... está el más suertudo. Y en cambio, lo contrario, el que peor ha tenido suerte. Y aquí es donde se ve el trabajo del algoritmo. En la siguiente diapositiva vemos el que peor ha tenido suerte en las series de un año, ¿no? Que perdió un 44%, en las series de 2 que perdió un 26% en el mercado, en las series de 3 un menos 17%. Estas son rentabilidades anualizadas, ¿eh? Es decir, a 2 años es menos 26 un año y menos 26 al año siguiente. Son rentabilidades anualizadas, ¿no? A 6 años menos 1,7 es cada año menos 1,7. Entonces, aquí donde se ve ya la función del algoritmo. Aquí, fijaros como en la anterior, el rojo y el azul no había tanta diferencia y aquí sí, al contrario, a nuestro favor. Es decir, el azul, los dos azules ya están muy por debajo del rojo, ¿no? La función de protección del algoritmo, a lo que fue creado. Se ven estas ese es series el... como si Es, funciona, ¿no? A 5 años, el que peor suerte tuvo, menos 6,4, pues oye, invertido por los dos sistemas, pues menos 1,5 y menos 2,6. Pues mucho menos. Fijaros a es, 10 años. A 10 años, menos 3,7, 0,5 y menos 0,3, que ese debe ser cero prácticamente. Porque no había ninguna serie de pérdidas a 10 años, pues ese menos 0,3 debe ser despreciable, ¿no? En 10 años no se ve. la diapositiva anterior, combinada con esta, la traduciría yo así al lenguaje popular, que vamos a ver, cuando se trata de ganancias, ganamos casi lo que el mercado, a base de usar el algoritmo, pero cuando hay pérdidas, perdemos mucho menos que el mercado. Es Eso es. decir, cuando hay pérdidas hay una protección clara y evidente y además por bastante diferencia, incluso a 12 años hay un 3% y un 2 y pico por ciento de diferencia, mientras que en ganancias el mercado nos gana, pero nos gana por muy poquito. Eso es. Lo cual en global, en años buenos y años malos, eh, se supera el mercado a base de perder menos que el mercado, sobre todo en las épocas malas. Y las Eso es. épocas malas son las que asustan, son las que dan miedo, son las que hacen que la gente no invierta en bolsa nunca más en su vida y este tipo de cosas, ¿no? Al bajar menos que el mercado, pues hasta psicológicamente te queda el consuelo de, joder, voy en menos 23, pero caray, pero es que el índice no se va en menos 50, ¿no? Y en el año 2008-2009 pasaban esas cosas. Es decir, queda el consuelo ese de voy perdiendo, pero menos que el mercado, pero aguantando ese mercado malo, volviendo las cosas a la normalidad y al crecimiento, hemos perdido menos y estamos recuperando, recuperaciones, lo de siempre, recuperaciones más cortas y ganar más que el mercado en las subidas. Muy bien. Sí, sí, esta desde luego es muy... Sí, se ve incluso a 12 años el mercado, Sí, el que peor suerte tuvo, un 0,1. Oye, pues sí, 3 puntos de diferencia sí, le sí, sí. sacó el sistema y 2 puntos el otro sistema. Oye, 3 puntos Adiós. en 12 años es mucho y 2 puntos en 12 años es mucho, Sí. ¿no? Y este es el que peor suerte tuvo de las 426 series. Entonces se ve eso, lo que acabas de comentar. Esto en plan futbolero es que no me metan muchos goles. Sí. Ya para ir terminando, hemos puesto ahora como ventanas, es decir, esas series que habéis visto, hemos ordenado en 8 series. 8 series que van desde el 70 al 80, 75-85, 80-90, como a caballo, ¿no? Es decir, la década del 70, luego la década de mitad del 70 y mitad del 80, luego la década del 80, luego la década mitad del 80, mitad del 90, luego la década del 90, la década mitad del 90, mitad del 2000. Así. Y así vamos viendo, nos podemos hacer una idea de, oye, pues yo invertí en el 75 y en el 85, ¿qué pasó? ¿No? Y sobre todo vamos viendo todos los escenarios, ¿no? Entonces, bueno, en todos los cuadros ya no pongo caídas máximas, ponemos rentabilidades solamente anualizadas siempre, ¿vale? Rentabilidades anualizadas en ese periodo. Entonces, por ejemplo, el primer periodo, del 70 al 80, la primera década, fue una década donde hubo una inflación alta,
Por eso el de la renta fija lo hace también. Hubo una caída en el 73 bastante importante que se puede asemejar a la del 2001. Bueno, la rentabilidad que dio el mercado fue un 4,9, muy por debajo de su rentabilidad media del 10%. Bueno, pues ahí se ve que los dos sistemas con algoritmo mejoran, ¿no? El 6 y el 5,1. Y fijaros siempre la verde, la del cash, ¿no? Cómo el cash lastra mucho. El tener una mitad de la cartera sin invertir lastra mucho el sistema, ¿vale? Entonces, eso tenerlo siempre, siempre claro. Así nació el momentum, de que las circunstancias de ahora, los bonos están incluso en rentabilidades negativas y, claro, el tener ahí una media del 50% en dinerito sin producir ni un céntimo, pues eso es. Aún así el sistema es muy protector y habiendo una bajada gorda ofrece buena rentabilidad en la recuperación, pero claro, es un hándicap muy grande para... En un bull market de subida, pues nos quedamos muy atrás cuando la renta fija no ofrece ninguna. Sí, simplemente, por ejemplo, el año pasado que dimos un 7% en el Classic, pues el que hubiera estado invertido en el Classic con Momentum hubiera dado un 14. Hubiera duplicado, porque estuvimos de media un 50, un 14, un 13, un 12,9. Fijaros la diferencia en un año, ¿no? Pues oye, lógicamente ahora si se cae, pues vas a caer más que si estás invertido al 100% hasta que te salgas, vas a caer más. Pero bueno, si vamos a 10 años no nos tiene que preocupar. Si vamos a 1, 2, 3 años, pues lógicamente sí nos tenemos que preocupar, pero es que a lo mejor nos tenemos que plantear no estar invertidos en el mercado, ¿no? Si vamos a poco tiempo. Entonces, bueno, el siguiente año, la siguiente década, el 75 al 85, ya no está la del 73, bueno, pues el mercado lo hizo muy bien, un 13%, pero fijaros, el azul oscurito, ¿no? El invirtió Core Momentum, pues está ahí, un 12,3, y el otro un 9%, y el cash incluso un 7,4, son décadas muy buenas, ¿no? Las siguientes, del 80 al 90, un 15% el mercado, frente a un 13,9% el Momentum, ¿no? Incluso en esa década del 80 al 90 está el crash del 87. Ahí se ve la caída esa que fue a plomo, Eso es. Pero luego se recuperó, pues tardó 2 o 3 años en recuperarse, pero se recuperó. Sí. La siguiente década, pues un 12,8. Así, vamos, la mejor década en este periodo, del 90 al 2000. Bueno, no sé si habrá alguna del 88 al 98 que sea mejor, probablemente, pero vamos, en estos periodos de cada 5 años, la mejor del 90 al 2000. El mercado, un 17,5 de rentabilidad anualizada. ¿Qué tiempos? Pues fijaros con Momentum, un 16,9. Es que estás ahí a la par. 100 unidades se convierten en 505 en 477. O sea, 100 unidades significa que 100.000 euros se convierte en medio millón de euros, ¿no? Hay que verlo con eso. Mientras que 100.000 euros invertidos con cash se convierten solo en 228.000 euros, ¿no? En la mitad. O sea, la diferencia entre un 8,6 y un 16,9 es muchísimo anualizado. Del 95 al 2005 ya entra en juego la primera recesión importante del siglo XXI, la del 2001, y ahí fijaros que el algoritmo lo hace mejor, ¿no? que el mercado por Momentum. El otro todavía no. El otro había que esperar a la siguiente década. Y empata con el Momentum del 99 al 2009, más o menos. Sí, o sea, del 2000 al 2010 le llaman la década perdida de la bolsa, y lo llaman porque, fijaros, el S&P 500 en ese periodo 100 unidades las convirtió en 88. Es decir, no se ganó dinero, y si encima tenemos en cuenta la inflación, se perdió bastante dinero, ¿no? Un menos 1,3%. En ese periodo la inflación podría estar en torno a 100, se debe convertir en 120 o 110, 115, por ahí, ¿no? Entonces, una década con dos recesiones, con dos caídas fuertes, es muy raro. Claro. Y aún así, en este sistema, pues bueno, los dos, fijaros, pues un 2,7 y un 2,6. Prácticamente iguales, tanto el sistema de por Momentum como el sistema de renta fija. Y el que estaba en cash, pues positivo, pero muy poquito, 0,7, ¿no? Es decir, este sistema, cuando haya dos recesiones, pues funciona bien. Cuando haya recesiones importantes funciona bien, ¿no? Pero cuando haya bull markets, pues bueno, con el Momentum sigue funcionando igual de bien, ¿no? La siguiente década, del 2005 al 2015, pues ya entra en juego solamente la de la recesión del 2007, pues el mercado se queda por debajo. Llega a superar al Classic al final y por debajo del Momentum, ¿no? Del algoritmo más el Momentum.
un 8,8% frente al mercado que hizo un 7,1%. Bueno, estos son como fotos de cada década, de esas series que hemos hecho, de décadas, pues bueno, puestas así entre décadas, ¿no? Se saca información un poco anecdótica, porque oye, cada década es de su padre y de su madre, pero bueno, te haces una idea. Luego Pero si... se ven escenarios tipo, ¿no? Por Sí, ejemplo, arriba a la izquierda, eso es un bull market clarísimo, si no fuera por la caída que hay ahí entre el 97 y el 98. Pero ahí se ve una curva roja prácticamente ascendente todo el rato. En la siguiente ya se ve una caída. La de abajo a la izquierda, 99 a 2009, ahí hay dos caídas fuertes, gordas. Entonces se ve que el algoritmo le encantan esas bajaditas. En cuanto hay una bajada, una V, en cuanto hay una V de bajada-subida, pues se adelanta al mercado incluso con solo renta, incluso con cash. En fin, que sí, vamos, tienen un elemento de anécdota, pero son como pequeños escenarios que nos permiten ver las ventajas del momentum, por un lado, y ver la función del algoritmo y en qué condiciones el algoritmo trabaja mejor y ayuda a la rentabilidad. eso es. Luego, bueno, anecdóticamente también estas series las hemos puesto todas juntas, es un poco raro de ver, pero es por comparar las tres tipos de series, ¿no? Entonces, estas series es el algoritmo con la liquidez invertida por momentum, todas las series que hemos visto, ¿no? Las tenéis aquí en la leyenda, desde el 70 hasta el 80, hasta el 2007, 2017 incluso. Con los porcentajes, lo que veis entre paréntesis es la rentabilidad anualizada de cada serie. Y todas juntas. Todas juntas tienen unidades como se convierten, ¿no? En el peor de los casos en 130, en el mejor de los casos en 477. Si mantenemos la escala, las siguientes diapositivas vamos a poner... Espera un momento. Sí. O sea, esto, porque yo la primera vez que la vi, me quedé así un poco perplejo. Estos son las series anteriores de las gráficas múltiples por décadas, ¿no? Todas Lo que juntas. pasa que aquí donde pone año 0, en la de más arriba eso es el año 70 y en la de más abajo del todo eso es el año 2007. Es decir, es una escala de tiempo relativa al origen. Eso es. ¿Vale? Entonces, están todas mezcladas, por eso, bueno, son gráficas muy ruidosas. El año 4 no es siempre el mismo año, ¿no? Depende de cuál de las curvas, pero lo que va a hacer Juanma, lo que va a mostrar Juanma ahora es lo que le da un poco de sentido a esto. Si es ¿no? compararlo, esta es el algoritmo con la liquidez invertida por momentum. Mantenemos la escala, este es el algoritmo con la liquidez invertida en renta fija. Y mantenemos la escala, este es el algoritmo con la liquidez invertida por cash, ¿no? Entonces, se aprecia visualmente cómo tiene mucha mayor rentabilidad, ¿no?, el sistema de momentum en todas las series decenales, ¿no? Si juntáramos las dos, lo voy a pasar así rápidamente para que se vea, ¿no?, cómo manteniendo la escala, tenéis siempre la leyenda, además, con las rentabilidades anualizadas de cada década, ¿no?, como se ve, incluso, y la del cash todavía peor, ¿no? Esta sería renta fija con cash, renta fija, cash. Y en este caso es momentum, renta fija, momentum, renta fija. Puestas todas las otras series que hemos visto. Bueno, esa repetitivo, es para ver que, oye, pues en series decenales merece la pena estar invertido por momentum. Lo único que tienes que aguantar sustos y tienes que aguantar cuando haya caídas vas a caer más. Pero cuando hayas caídas, la parte de invertida por momentum se va a refugiar en cash, aunque se va a comer la primera bajada. Vamos a seguir comprando paquetitos. Cuando venga la subida, la primera subida nos la perdemos, pero la liquidez vuelve a estar en los activos y sigue subiendo para arriba, ¿no? Entonces, eso hay que aguantarlo y bueno. Sí. Y ya para terminar, sí, esta os la mostré en el grupo de WhatsApp, pero a ver. Perdonad, que se me ha actualizado el Skype justo y ha salido en medio. No sé si lo habéis visto vosotros. Bueno. No, aquí no. Se ve solo la ventana del... Ah, vale, perfecto. Esto os la mostré, pero es importante. Me da igual el sistema por el que voy a invertir la liquidez, ¿vale? Este es un sistema de proporción entre lo que es azul es el activo y lo que es verde es la liquidez. En este caso, azul, el activo, es el SP500, el MSCI de Norteamérica y el verde es la liquidez. Invertida
por momentum. Pero da igual, es una máxima que pasa siempre. El algoritmo, si tú lo dejas trabajar, como el mercado tiende a tener subidas más que bajadas, pues al final la proporción de ventas va a ser mayor que la proporción de compras. Entonces, si tú no haces nada, pues de pronto la liquidez se come el porcentaje, ¿no? Fijaros, en los últimos años, el 90 y tantos, el 99% es liquidez, si no haces nada. Entonces, esto os lo cuento porque todavía no ha tocado hacerlo, pero tocará, son reinicios. Hay que hacer unos reinicios en el algoritmo, obligarle a volver a reiniciarse. ¿Cuándo? Pues nosotros lo hemos testado en la barra del 55, es decir, en la siguiente diapositiva se ve cuando la liquidez, llega al 55%, es decir, cuando solo tenemos un 45% activo, volvemos a reiniciar el algoritmo. Entonces, de esa manera buscamos un equilibrio. Y se ve que tampoco hay tantos reinicios, es decir, en 46 años ha habido 13. Lo que pasa que en la época de bull market, ¿no? de mercado alcista, de las décadas del 80 y del 90, pues hubo muchos más reinicios, muchos seguidos. En cambio, fijaros, entre el 12 y el 13, el último reinicio fue en el 98 para este activo, porque luego cada activo tiene sus reinicios. Esto se aplica a cada activo de nuestra cartera impasible. En este activo, que es el SP500, pues desde el 98 hasta el 2012 no ha habido reinicios, porque claro, han estado... Este es el sesgo que os decíamos al principio, el sesgo de la bajada del 2002, que se ve cómo gastamos liquidez, y la bajada del 2007, que se ve cómo gastamos liquidez, ¿no? Pero normalmente va a haber reinicios. Y estamos a punto de que pueda producirse en algunos. Si seguimos vendiendo paquetitos y de pronto baja un poquito el activo, pues se producirán algunos reinicios. Bueno, pues eso los haremos coincidir con las órdenes del mes y os diremos, oye, mira, en emergentes vende tanto porque se trata de un reinicio, ¿vale? Pero... Y ahí la pregunta típica es ¿por qué estamos comprando si el activo ha subido? Claro, aquí se hace lo contrario, ¿no? Se hace lo contrario. Porque hay que volver, digamos, a unos porcentajes razonables. Si eso no, es, pues porque si no gráfica... hacemos eso, pues pasa esto. Y esto no lo queremos porque gráficamente se ve cómo el sistema dejaría de funcionar, ¿no? Pues al principio parece que no te das cuenta, pero oye, al final... en la variante con cash dejas todo dinero en la cuenta ya al final. En la variante con renta fija y te conviertes en un inversor de renta fija. En la variante de momentum te metes todo con momentum y el algoritmo realmente no va a hacer nada. Claro. Porque tiene que el sistema es bueno porque mezcla las dos técnicas, la de momentum con la otra, ¿no? El sistema mejora la rentabilidad de cada uno por ellos por separado, ¿no? Que eso os lo mostramos en el vídeo anterior. Y bueno, por mi parte, Juan, ya está. Este era un poco el trabajo... Sí, Intentaremos ampliarlo, intentaremos buscar más índices para que se parezca más, pero yo creo que se sacan conclusiones ya muy interesantes, ¿no? Esto es un cajoncito de nuestro armario, lógicamente, en rentabilidad no sé, pero en volatilidades, en caídas, el resultado tiene que ser mejor porque estamos diversificados al máximo, ¿no? Aquí solo estamos en un activo. Pero bueno, se pueden extrapolar conclusiones de comparación, ¿no? Entre momentum y renta fija, entre renta fija y cash, va a suceder lo mismo. Me da igual que sea un activo, que sean 20 activos. Va a suceder lo mismo. Y lo muy oportuno y beneficioso que ha sido la incorporación del momentum. Porque, digamos, en los años 2000, década de los 2000 y lo que llevamos de 2010 en adelante, el sistema ha funcionado muy bien con esos caidones enormes que ha habido. Pero si ahora nos viene una época, ¿no?, de alta inflación, de subida continua de la bolsa, de unos nuevos años 70, pues no funcionaría tan bien. Y teniendo el momentum, sí lo va a hacer. Con lo cual el sistema queda mucho más redondo, mucho más completo, no sé, más equilibrado y mejor. Un poco menos defensivo, pero claro, bastante más rentable. Con volatilidad muy controlada. Entonces, bueno, pues con múltiples beneficios, la verdad. Volatilidad controlada respecto a comprar y mantener al mercado. Sí, respecto al mercado. Es decir, este sistema se diferencia de cualquier, no te vas, yo que sé, a cualquier EAFI, tal, y esto lo verían como súper arriesgado, ¿no? Porque el inversor medio no está acostumbrado a estas volatilidades, ¿no? Entonces, primero los que estáis aquí, los que formáis parte del club de inversión impasible, tenéis que conocer que, oye, que hay que abrazar esa volatilidad para tener mayor rentabilidad. Porque
Entonces, nosotros, este sistema tiene más volatilidad que prácticamente el 95% de los sistemas que pueda haber fuera, ¿no? Porque nosotros sí que abrazamos esa volatilidad. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando Juan dice volatilidad controlada, significa volatilidad controlada respecto a la del mercado, pero para otros seguro que la tenemos descontrolada porque no nos da miedo tener volatilidad. Y en un momento dado, si nos acercamos al horizonte de disponibilidad de la inversión, otra gran ventaja que ha introducido el Momentum es que tiene un continuo de porcentajes, que tú entras al Momentum al 50%, al 75%, al 25%, que, por ejemplo, según te aproximes a la madurez de la inversión para el propósito que tú le habías hecho, ¿no? Es una inversión para un niño y se acerca el momento de mandarlo a la universidad, que era para lo que tú ahorrabas. No, pues acá, no se estaba ahorrando. ¿Te importa menos la rentabilidad? Pues te vas a casa directamente. Eso es, o te vas a 0% o te vas a 50% porque quedan 3 años. Es decir, hemos establecido una escala de volatilidad, rentabilidad, que la veías en la anterior presentación. Que puede ser muy útil. Esa estaba explicada mejor en la anterior presentación, que el vídeo lo tenéis en la web. En fin, no sé, ha sido una gran innovación, pienso yo. Y bueno, los impasibles coinciden en esta opinión, ¿no? Porque sí, prácticamente yo creo que el 99% os habéis pasado todos al momento, en mayor o menor medida de porcentaje. Sí. Así que muchas gracias por eso también, por la confianza y por escucharnos y por, no sé, por coincidir en que las ideas son buenas y soportarlo con vuestros ahorros, que es lo más para nosotros es lo que nos invita a seguir trabajando y nos enorgullece, si tú quieres, ¿no? Entonces, bueno, antes de que siga yo diciendo así cosas muy filosóficas, pues casi ya lo dejamos, ¿no? Sí, nada, muchas gracias por vuestro tiempo y por aparecer el vídeo. Cualquier duda que tengáis, pues eso es, ya sabéis que nos tenéis ahí en móvil, en WhatsApp, por email, por Skype, por Zoom, como queráis y nada, muy bien. fenomenal. Pues nada, muchas gracias. Venga, adiós. Hasta luego.